Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues iniciamos con el tema 5 que es pruebas hepáticas. Y vamos a comenzar como siempre hablando un poco sobre la anatomía. Pues nuestro hígado básicamente es un órgano intraperitoneal, es decir, de que está revestido por el peritoneo visceral y básicamente se divide en dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Estos dos lóbulos se encuentran divididos por lo que es un ligamento falciforme. Entonces aquí tenemos el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y aquí en esta parte tendríamos lo que es el ligamento. Se encuentra por abajo del diafragma y está parcialmente protegido por la parrilla costal, es decir, por las costillas, ¿verdad? Este también se va a encontrar a su vez recubierto por un tejido conectivo llamado cápsula de Gleason. Bueno, básicamente, o podemos dividir según su riego hepático al hígado en 8 segmentos, que son estos 8 segmentos vasculares. No vamos a entrar en detalle en ello porque no es relevante para nuestro curso, pero sí cabe mencionar de que este es un órgano altamente irrigado, como lo pueden ver acá. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, antes de esto, regresando un poquito acá, que sí es un poquito importante, es saber de que recibe sangre por dos sistemas principalmente, que sería el sistema portahepático, que sería en un 75%, que es sangre venosa altamente concentrada en nutrientes, ya que esta viene directamente del sistema digestivo, y el otro 25% es de sangre arterial, que proviene de la arteria hepática, que es por donde recibe el oxígeno y drena sangre directamente a la vena cava inferior. Ahora sí, un órgano accesorio, podríamos decirlo, del hígado es la vesícula biliar. Podríamos hablar de ellos de forma separada y tomar cursos completamente diferentes de lo que es el hígado y de lo que es la vesícula biliar, pero vamos a entenderlo como que si son uno necesario con el otro y vamos a verlo como un mismo sistema. Bueno, para hablarles, pues la vesícula biliar básicamente tiene funciones muy importantes para la digestión y se encuentra por debajo pues de nuestro lóbulo derecho del hígado. Para comprenderlo de una mejor forma, vamos a decir que nuestro hígado, que es este que está acá, es nuestra fábrica. En el hígado se van a producir las sustancias que vamos a necesitar. Ya vamos a ver cómo funciona la fisiología del hígado. Pero en el hígado es donde se van a producir. Luego tenemos a la vesícula biliar, de que básicamente es una bodega donde se almacena y se concentra lo que el hígado produce. Y después tenemos a los alimentos, que cuando nosotros comemos es como que si esto fuera la llave de la bodega, ¿verdad? Entonces ya con la llave de la bodega se abre y podemos obtener todo esto que el hígado produjo y que la vesícula biliar está almacenando. Y la unidad básica funcional de nuestro hígado es el lóbulo hepático. Para hablar del lóbulo hepático tenemos que entender que esta sustancia que está aquí, que es como de color marrón o amarillenta, se llama parénquima, y es ahí donde vamos a encontrar a los hepatocitos, que son estos que están acá, y los hepatocitos son pues son células, de nuestro hígado. También tenemos a los capilares sinusoidales o sinusoides, que están de color pues moradito. Y también tenemos a la tríada portal. La tríada portal está compuesta de la rama de vena porta, una rama de arteria hepática y un conducto biliar, que serían estos tres que están acá. Y pues lo vamos a encontrar recurrentemente aquí en el lóbulo hepático. ¿Qué más? Tenemos a los canalículos biliares, que son estos de color verde, que es ahí donde se va a comenzar a
a llevar pues todo lo producido por el lóbulo hepático, ahora todo lo producido por el hígado en general, y va a tomar rumbo a los canalículos biliares, que después se van al canal biliar, que sería este color verdecito, y tenemos una vena central. Cabe mencionar que todo este lóbulo hepático va a estar rodeado por la cápsula de Gleason, que es la que les mencioné anteriormente, que es un tejido conectivo y que va a rodear o a abrazar a nuestro hígado. Muy bien. Entonces, como tal, vamos a comenzar a hablar de la fisiología del hígado, y desde ya pueden ver de que el hígado tiene diferentes funciones, muchas. Entonces, lo primero vamos a hablar de la síntesis de proteínas. El hígado es encargado de sintetizar muchas proteínas, entre ellas la albúmina y las lipoproteínas, pero en realidad son muchas más. Pero principalmente estas dos. Tenemos a la síntesis de factores de coagulación, dentro de los cuales está fibrinógeno, protrombina, globulinas, proconvertina, el factor antihemofílico y el factor Stuart-Prower. También tiene una función como desintoxicación sanguínea, ya que este neutraliza las toxinas de los fármacos y la hemoglobina. También tenemos un proceso de transformación en donde el amonio, que es tóxico para nosotros, pues se va a convertir en urea, y de esta forma ya lo vamos a poder expulsar de nuestro cuerpo. También tenemos el depósito de sustancias como lo es el glucógeno, la vitamina B12, el hierro, el cobre, entre otros. Y tenemos, por supuesto, la producción de bilis, que es necesario para la digestión de nuestros alimentos. Y a la metabolización de carbohidratos, que son procesos ya conocidos como gluconeogénesis, glucogenólisis o glucogenogénesis. Y finalmente la metabolización de lípidos. El hígado se va a encargar de la síntesis de colesterol y de la producción de triglicéridos. Y bueno, ahora nos vamos a dedicar a hablar sobre las pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática no son otra cosa más que análisis de sangre que van a medir enzimas, proteínas y bilirrubina, y que van a evaluar en sí la salud de nuestro hígado, con el objetivo de diagnosticar enfermedades, medir la gravedad de los daños cuando ya existen estas enfermedades y monitorear el tratamiento de nuestro pacientito. Es decir, no únicamente tiene el propósito de diagnosticar, sino que de seguir al pacientito en su enfermedad y poder decir qué pronóstico va a tener, cómo está respondiendo al tratamiento, en qué fase de la enfermedad se encuentra. Muy bien. Y principalmente tenemos a la bilirrubina. La bilirrubina, pues ya hablamos un poco de ella cuando hablamos de interferentes de laboratorio, pero este es un pigmento amarillento que va a ser producido por la descomposición natural de nuestros glóbulos rojos viejos. Recordemos que nuestros glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días. Después ellos se dirigen al vaso y al hígado para ser destruidos, y pues la descomposición de estos glóbulos rojos es el que va a generar este pigmento amarillento. Esta es procesada por el hígado y es eliminada a través de las heces y orina, y sus niveles altos indican problemas hepáticos, biliares o bien hemólisis, causando así ictericia, que se caracteriza principalmente por piel y ojos de color amarillos. Entonces, bilirrubina tenemos dos fracciones básicamente, que sería la bilirrubina indirecta o no conjugada y la bilirrubina directa o conjugada. Muy bien, entonces la bilirrubina indirecta es no conjugada. Vamos a decir que es no conjugada porque aún no ha llegado al hígado y no ha sido metabolizada por el hígado. Y pues esta es la forma liposoluble, es decir, antes de ser procesada por el hígado. Y esta fracción de bilirrubina se encuentra fuertemente unida a la albúmina. Esta está más asociada a hemólisis, como en casos de anemia hemolítica, al síndrome de Gilbert, que es un síndrome que además de enfocarse en el hígado, pero aquí nos vamos a enfocar en el hígado, el hígado no procesa bien la bilirrubina.
Y también se da en casos de incompatibilidad ABO o RH, en el caso de que, por ejemplo, la mami sea de un grupo sanguíneo y sea RH negativo y el bebecito sea RH positivo, entonces se da una incompatibilidad por grupo sanguíneo. Y también tenemos al síndrome de Crigler-Najjar, que este es un trastorno genético, y básicamente cuando tenemos fuera de los niveles de referencia a la bilirrubina indirecta, podemos hablar de que nuestro hígado está mal o que no se están dando esos procesos prehepáticos. Entonces aquí tenemos a los valores de referencia, ¿verdad? En adultos lo normal sería tenerlo de 0.2 a 1.2 miligramos por decilitro. Para niños mayores, es decir, niños grandecitos, es de 0.2 a 0.8 miligramos por decilitro. Y pues en el rango normal de los recién nacidos, aquí sí hay como una controversia con los valores de referencia, porque los valores cambian conforme las horas de nacido del bebé. Entonces se utilizan unas tablas que son guías, vamos a decir, donde el médico tiene que evaluar el estado del pacientito, incluso si presenta o no presenta ictericia, el valor de bilirrubina indirecta, para poder determinar si el bebé está pasando por una incompatibilidad ABO-RH o bien una anemia hemolítica o qué es lo que está pasando con nuestro bebecito. Pero no son valores fijos, ¿verdad? Sino que son valores altos, porque en bebés siempre van a haber valores altos de bilirrubina. Por eso algunos bebecitos nacen amarillitos y la terapia que les dejan es exponerlos al sol. Entonces están las mamis amamantando a sus bebecitos con la luz del sol, o bien hay unas cámaras de luz ultravioleta donde los ingresan para que puedan ellos bajar ese color amarillito de su piel, pero en realidad les está disminuyendo la bilirrubina. Y bueno, ya hablamos de la indirecta, ahora hablemos de la directa. La directa también es conocida como bilirrubina conjugada. Esta es una forma hidrosoluble de la bilirrubina y es después de ser procesada por el hígado. Bueno, el hígado va a transformar la bilirrubina indirecta mediante el ácido glucurónico para formar la bilirrubina directa. Y esta va a pasar del hígado al intestino delgado por medio de la bilis para ayudar a la digestión, y una pequeña parte se va a eliminar por la orina. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble, ¿verdad? Entonces la bilirrubina indirecta o la no conjugada no se puede eliminar por la orina porque no es hidrosoluble. Entonces, esta está más asociada a la obstrucción o a la inflamación, mientras que la anterior, recordemos, era en casos, vamos a compararla de una vez, en casos de hemólisis, síndrome de Gilbert, incompatibilidad ABO-RH, el síndrome de Crigler-Najjar y en general son procesos prehepáticos, mientras que acá es una obstrucción o una inflamación ya del hígado. Y pues se suele evaluar junto a la bilirrubina indirecta para poder determinar si el hígado está procesando o no la bilirrubina directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo valores normales de bilirrubina indirecta y elevados de bilirrubina directa, lo que indicaría es de que el hígado está procesando la bilirrubina, porque sí está convirtiendo esa bilirrubina indirecta, pero no puede eliminar la bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque puede haber una obstrucción de las vías biliares o bien hay un daño hepatocelular. Y pues aquí tenemos los valores de referencia, que si se dan cuenta son bastante bajitos, que va de 0 a 0.3 miligramos por decilitro. Muy bien, tenemos esta otra prueba que es urobilinógeno en orina y heces. El urobilinógeno como tal es el producto final incoloro del metabolismo de bilirrubina, y esta va a ser excretada directamente por los riñones cuando no se capta por los hepatocitos, y principalmente la forma de excretarlo es mediante las heces. Esta da como que el color característico a las heces. ¿Por qué? Porque viene el urobilinógeno y se va a oxidar debido a la presencia de bacterias intestinales, lo que nos va a formar urobilina, que da el color marrón característico a las heces.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos el urobilinógeno urinario elevado, este más que nada se asocia a enfermedades hemolíticas y a la función hepatocitaria defectuosa. Y cuando hay ausencia de urobilinógeno en orina y heces, esto pues se va a ver con mayor frecuencia cuando existe una obstrucción biliar total, y nos vamos a dar cuenta de que son pacientitos que presentan heces color arcilla, ¿verdad? Son como blanquitas o un blanco un poco tirando entre blanco y marrón, les voy a decir, pero no es marrón, ¿verdad? Son heces blancas, bastante parecido, ahí sí que parecido a la arcilla o bien al yeso cuando ya lo mezclamos con agua. Dentro de los valores de referencia, pues en orina encontramos de que el urobilinógeno es de 0.1 a 1.0 miligramos por decilitro, y bien la urobilina o el urobilinógeno en heces sería de 125 a 400 unidades Ehrlich por 24 horas o 75 a 350 unidades Ehrlich en 100 gramos de heces. Aquí lo que cabe mencionar es que cuando veamos exámenes que nos dan valores en 24 horas, lo que se hace es recolectar, por ejemplo, en el caso de orina de 24 horas, pues recolectar la orina durante 24 horas y ya se lleva al laboratorio. En este caso es similar, pero con heces, ¿verdad? Recolectar las heces de 24 horas, se lleva un proceso de mezclado, les voy a decir, donde tenemos que tratar de obtener una mezcla homogénea para yo poder después tomar un porcentaje de eso, que serían 100 gramos de heces del total, y ya realizar esta determinación. Y pues cabe mencionar que yo jamás he visto como tal la medida de urobilinógeno en orina y heces. No es una prueba demasiado común, ya que tenemos otras que son pues de más fácil acceso, que nos van a apoyar en el diagnóstico de nuestro pacientito. Tenemos otra prueba que es la de ácidos biliares en suero, que esta lo que va a hacer es evaluar la función hepática y el flujo biliar, detectando enfermedades hepáticas antes que otros análisis. ¿Por qué? Porque si mi flujo biliar ya se está viendo afectado, estoy iniciando en la enfermedad o iniciando con estos cálculos biliares que van a obstruir el paso de la bilis, pues lo voy a ver midiendo como que este flujo, ¿verdad? En cambio, en los otros casos ya lo vemos cuando ya está obstruido el flujo. Entonces, estos ácidos biliares son producidos por el hígado a partir de colesterol, cuales son esenciales para digerir las grasas. Entonces, estamos viendo que se utiliza colesterol como materia prima de esta bilis o de este ácido biliar para digerir las grasas. Y básicamente lo que son los cálculos biliares son ese colesterol que se utilizó, ese colesterol presente en los ácidos biliares que se cristaliza y comienza pues a formar el cálculo biliar, ¿verdad? Entonces es como un ciclo, y esto ocurre porque hay exceso de colesterol bueno, sí, exceso de colesterol y la cantidad de ácidos biliares es bastante baja. Ya sea porque tenemos un exceso de colesterol, valga la redundancia, o bien porque estamos produciendo muy pocos ácidos biliares y aunque nuestro colesterol esté en niveles normales, pues resulta elevado en comparación de la cantidad de ácidos biliares. Entonces, este se utiliza más que nada en el diagnóstico de colecistasis intrahepática del embarazo. Cabe mencionar que la colecistatis intrahepática del embarazo o ICP se da cuando la mami ya casi va a terminar su embarazo. La mami sigue embarazada, ¿verdad? Sin embargo, se están acumulando muchos ácidos biliares en la sangre de nuestra pacientita, y comienza con mucho rash, es decir, comienza a rascarse, le pica todo, y esto es como que un efecto de los ácidos biliares. Sin embargo, no hay como que ronchitas visibles en la piel, no hay nada que indique que sea por eso que ella se esté rascando, sino que es como que les picara abajo de la piel, como a veces
tal vez lo podemos asociar como que cuando nos pica el bracito, pero no sabemos dónde nos pica exactamente, pero nos pica. En este caso, pues claramente los ácidos biliares van a tener un efecto no solo en la mamá, que ya lo estamos viendo con esa picazón, sino que también va a tener efectos en el feto, es decir, en el bebecito. Va a tener efecto tóxico y pues esto puede llegar a desembocarse en un parto prematuro. Puede también llegar a causar sufrimiento fetal o bien la muerte intrauterina del feto, sin que llegue a sentir contracciones la mami, sino que simplemente el fetito fallezca, ¿verdad? Bueno, entonces cuando a nosotros se nos elevan los ácidos biliares, utilizamos el término hipercolinemia. Y esto lo que va a indicar es una depuración hepática deficiente, y esto se puede dar por cirrosis, por hepatitis o por colestasis. Y los valores de referencia, pues lo normal sería tener los ácidos biliares menores a 10 micromoles por litro. También algo que me gustaría contarles es que en Guatemala creo que solo hay un laboratorio que trabaja los ácidos biliares, pero ni siquiera los trabajan ellos, sino que los mandan a Estados Unidos, a laboratorios de referencia allá, y pues ellos son quienes nos mandan ya los resultados acá a Guatemala. De ahí pues solo he visto que trabajen ácidos biliares más que nada para investigación, pero no como tal, como una prueba, como hacerse una hematología, vaya, no es de rutina. Entonces es muy cara, de difícil acceso, y los médicos no suelen emplearla porque prefieren utilizar otras pruebas que pues son más económicas al bolsillo del pacientito, y pues que son más prácticas de realizar en nuestros laboratorios. ¿Por qué? Porque la determinación de ácidos biliares no es simple, no es de venir y agregar el reactivo A, el reactivo B, incubar y leer, es bastante compleja. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos a las aminotransferasas, que son parte de esas enzimas que son mucho más fáciles de medir que un urobilinógeno en orina y heces, o bien los ácidos biliares en suero. Las aminotransferasas son enzimas que lo que van a hacer es catalizar la transferencia de grupos amino entre moléculas. Es decir, cuando nosotros escuchemos aminoácidos, lo que estamos hablando son proteínas. Entonces estas son fundamentales para el metabolismo de los aminoácidos y se emplean como marcadores sanguíneos para evaluar la salud hepática e intramuscular, ya que sus niveles aumentan cuando existen daños en los tejidos. Para medir la función hepática específicamente utilizamos ALAT y ASAT. Y vamos a comenzar a hablar del ASAT. El ASAT, o aspartato aminotransferasa, y que antes, hace muchos años, se le llamaba TGO, pues es una enzima que está presente en varios tejidos que tienen una alta actividad metabólica, principalmente el hígado, el corazón, los músculos, los riñones y el cerebro. Y básicamente lo que mide es el daño tisular. ¿De qué? De estos órganos. Los niveles elevados de ASAT lo que nos va a indicar es de que estas células fueron lesionadas o bien están inflamadas, ya que están liberando esta enzima al torrente sanguíneo. Entonces, como se lo podrán imaginar, al estar presente en varios tejidos, en varios órganos, esta no es específica del hígado. Por lo tanto, se debe de complementar con otros estudios para poder decir que su elevación se debe a que hay un daño en el hígado específicamente. Y pues acá tenemos los valores de referencia, ¿verdad? En hombres es de 8 a 40 unidades internacionales por litro y de mujeres es de 6 a 34 unidades internacionales por litro. Y bueno, ¿con qué otra emparejamos a la ASAT? Pues con la ALAT, ¿verdad? Que es su hermana. Entonces, esta es una enzima que ayuda al hígado a convertir alimentos en energía. Esta va a medir el daño hepático cuando las células del hígado se lesionan y liberan ALAT al torrente sanguíneo. Esta se va a encontrar principalmente en el hígado,
pero también vamos a encontrar cantidades pequeñas en riñones, corazón y músculos. Por lo tanto, sus niveles elevados sí nos van a orientar más al daño hepatocelular. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más encontramos a la ALAT o a la alanino-aminotransferasa, ¿verdad? Entonces este es un indicador sensible para detectar hepatitis, cirrosis, hígado graso o daño hepático inducido por medicamentos. Y sus valores de referencia es de 7 a 56 unidades por litro. Entonces, cuando el médico pide los exámenes para evaluar la función hepática, usualmente pide a esta parejita, ASAT y ALAT. Vamos a hablar de otra enzima que es la gamma glutamil transferasa, o mejor conocida como GGT, y esta enzima en sangre es utilizada para detectar enfermedades del hígado o bien de las vías biliares. Esta también se va a encontrar en el hígado, en el riñón, en el páncreas y también en los intestinos, por lo tanto no es específica del hígado. Y se tiene que complementar con otros estudios para poder decir que su elevación se debe al hígado. Entonces, su nivel elevado lo que nos va a indicar es daño hepático, obstrucción biliar, consumo crónico de alcohol o algún efecto secundario del medicamento que esté tomando nuestro pacientito. Y sus valores de referencia es de 5 a 48 unidades internacionales por litro. Usualmente, como les digo, como que tienen su pareja, y la pareja de la GGT es la fosfatasa alcalina, también conocida como FA o por sus siglas en inglés que es ALP. Esta es una enzima que está presente principalmente en el hígado y huesos. Esta va a ser medida en sangre para detectar enfermedades hepáticas biliares o trastornos óseos, y sus niveles se elevan por obstrucciones biliares y hepatitis, enfermedades óseas o bien durante el crecimiento o en el embarazo. Es de baja especificidad y se suele pedir junto con GGT y otras enzimas. Entonces la parejita es GGT y fosfatasa alcalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta GGT va a encontrarse en el hígado, riñones, páncreas e intestinos, y la fosfatasa alcalina va a estar en el hígado y en los huesos, si yo tengo GGT elevada, puede deberse a cualquiera de estos órganos, ¿verdad? Pero si también tengo fosfatasa alcalina elevada, yo sé de que sí se va a deber por el hígado. Va a haber problema, por ejemplo, en pacientitos que están fracturados, o en las pacientitas que están embarazadas, o en niños. Podemos encontrar falsos elevados, les voy a decir. Tal vez no falsos elevados, pero vamos a encontrar a la fosfatasa alcalina elevada, debido a que ellos están en un proceso de que su huesito está creciendo, y cuando el hueso crece, el hueso se destruye y se regenera a la misma vez. Entonces, por lo tanto, va liberando fosfatasa alcalina al torrente sanguíneo. Pero si esto se correlaciona con la GGT y con la clínica del paciente, pues sí puede orientar a nuestro médico a que ellos se orienten más por una enfermedad hepática. Muy bien, entonces la fosfatasa alcalina, sus valores de referencia, no sé si ya se los mencioné, pero se los vuelvo a repetir, es de 44 a 147 unidades internacionales por litro. Muy bien, otra enzima que utilizamos es la lactato deshidrogenasa o la LDH. Esta va a ser una enzima que va a tener una distribución muy amplia en el organismo y es crucial para la producción de energía celular. Es decir, la vamos a encontrar en diferentes órganos, en diferentes tejidos de nuestro cuerpo, por lo tanto es meramente inespecífica. Pero esta tiene la particularidad de que se va a liberar cuando las células del organismo están dañadas o bien están destruidas. Entonces nos va a funcionar como un marcador general inespecífico de lesión celular. Nosotros tenemos LDH elevada, nosotros podemos pensar en que se fracturó, en que tuvo, se mayugó el músculo, tuvo un infarto cardíaco. Lo podemos asociar
a muchos órganos, ¿verdad? En general nos está diciendo hay lesión celular. Pero lo que lo hace un poco más orientada al hígado en este caso es de que existen 5 isotipos de esta enzima, que sería LDH1, LDH2, 3, 4 y 5. Hay más, pero esas son las 5 principales. Y pues medir estas es lo que nos va a ayudar a identificar qué órgano específicamente está dañado. En este caso, pues las isoenzimas que nos van a ayudar a dirigirnos específicamente al hígado son la LDH3 y la LDH4. Sin embargo, como lo pueden ver acá, esta no solo se va a encontrar en el hígado, sino que también en músculo esquelético. Por lo tanto, sí tenemos que hacer uso de otras enzimas o de otros análisis de laboratorio para orientarlo específicamente a lo que es daño hepático. Y pues sus valores de referencia, lo normal sería encontrarlo entre 10 a 140 unidades por litro. Y bueno, tenemos otras pruebas que lo que nos van a hacer es medir la capacidad de síntesis de nuestro hígado. Dentro de ello encontramos las proteínas séricas. Pues podemos decir de que un hígado, cuando se encuentra sano y funcional, es útil, es necesario para la síntesis de proteínas séricas. Y dentro de estas vamos a hacer la excepción de las inmunoglobulinas. Por lo tanto, nos va a cuantificar el grado de disfunción hepática. ¿Por qué? Porque si tenemos bajas las proteínas séricas, nosotros podemos decir, pues nuestro hígado no está funcionando bien. Entonces, ¿qué proteínas séricas podrían ser? Podría ser la albúmina, que cuando la encontramos baja, usualmente es por disminución de síntesis hepática de proteínas en general. Y también tenemos a las alfaglobulinas, que estas van a verse disminuidas por una hepatopatía crónica. También, como les mencionaba, cuando hablamos de la fisiología del hígado, hablábamos de que también tiene una función con la síntesis de factores de coagulación. Por lo tanto, medir estos o la capacidad de coagular del cuerpo nos va a orientar en que si el hígado está produciendo o cumpliendo sus funciones de la forma en que debería estarlas cumpliendo. Entonces, para ello se apoyan los médicos del tiempo de protrombina o TP. Este a menudo está aumentado en la enfermedad hepática, ya que el hígado es incapaz de sintetizar cantidades adecuadas de los factores de coagulación, o bien porque no tiene un adecuado flujo biliar. Y esto se da debido a que no se está absorbiendo de forma adecuada la vitamina K en el intestino. La vitamina K es útil, muy útil. Hay factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Entonces, pues si desde la absorción de vitamina K venimos mal, podemos decir de que nuestro tiempo de protrombina se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque estos factores de coagulación no van a estar asociados a la vitamina K y por lo tanto no van a funcionar. Entonces, como tal, no utilizamos el TP o tiempo de protrombina para decir hay daño hepático, pero sí lo utilizamos para decir la coagulación está siendo alterada. Entonces el pacientito ya no está coagulando en el tiempo que debería de coagular. Entonces lo que se hace realmente es utilizar el TP como mediciones seriadas para ver la progresión de la enfermedad, o bien para valorar qué tanto riesgo hay de que mi paciente se desangre porque no está coagulando. Por eso es de que nuestro tiempo de coagulación se ve aumentado. Yo estoy tardando más tiempo en coagular. Por lo tanto, en este caso es aumento, ¿verdad? Entonces, cuando el TP está aumentado, muchas veces se debe a enfermedad hepática difusa grave y lo que indica es un mal pronóstico. De nuevo les digo, no es para el diagnóstico de la enfermedad hepática, sino es para
para de una forma indirecta medir la capacidad de nuestro hígado de cumplir esta función de síntesis de factores de coagulación. Si no está sintetizando los factores de coagulación, el TP se va a ver alterado, se va a ver aumentado y por lo tanto hay riesgo de sangrado. Y bueno, también tenemos otras pruebas que son para medir el metabolismo del nitrógeno, como lo es el amonio plasmático. Cabe mencionar que dentro de las funciones de nuestro hígado está convertir este amonio o transformar este amonio en urea para que nosotros lo podamos expulsar de nuestro cuerpo sin que sea tóxico, ¿verdad? No acumular estos metabolitos tóxicos. Sin embargo, en casos de insuficiencia hepática, el amoníaco y otras sustancias tóxicas se comienzan a acumular en el torrente sanguíneo y pueden llegar a causar un coma hepático. Es decir, nuestro hígado va a dejar de responder por completo. Entonces, pues básicamente estas son las pruebas que nos van a ayudar pues a evaluar la función hepática, a evaluar la capacidad de síntesis hepática y también a medir el metabolismo pues del nitrógeno que tenemos. Y esto sería todo por la clase el día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, pueden realizarla. Me pueden escribir en los comentarios o bien escribir en el grupo de WhatsApp o en privado. Yo con mucho gusto se las voy a estar atendiendo.